Más cerca de... Qué bueno que siguen en Más Cerca. Recuerden nuestro canal de YouTube Más Cerca RD. Ahí estamos en vivo, como estamos en vivo en Twitter, en Facebook, como también queda colgada nuestras entrevistas, nuestro contenido para que usted también lo disfrute en el momento que mejor entienda. Gracias por eso. Y antes de la pausa le comentábamos de lo que implica la acusación que hace el Estado Dominicano en contra de decenas de personas implicadas en lo que hasta ahora, vamos a ver qué nombre le pone la Procuraduría, pero hablamos del fraude de las EDES, ¿verdad? El fraude contra el Estado Dominicano que se habría cometido siendo suplidor de Edenorte, de Sur, de Este y otras entidades que tienen que ver con el sistema eléctrico dominicano. Para abundar en esa materia y conocer en detalles de la acusación, Ramón Núñez es abogado, representa al Estado Dominicano en este proceso. Bienvenido a Más Cerca. Gracias, Anibelka. Un placer estar en tu programa. Es placer para nosotros también. Y bueno, si usted nos puede resumir en qué consiste la acusación, y en este caso nos llama la atención que hay una especie de denuncia del Estado directo, no necesariamente del Ministerio Público de entrada, que es lo que hemos visto en los últimos casos. ¿Qué tiene de particular? ¿Cómo no? Estamos frente a una querella que ha sido interpuesta a principios de esta semana por el Estado Dominicano, como usted señala, y las 3 empresas distribuidoras de electricidad, de Este, de Sur y de Norte. La querella es un acto inicial del procedimiento con el cual se pone en conocimiento de la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio Público, acerca de hechos que tienen relevancia penal. De hecho, en el caso particular que nos ocupa, ya desde el año pasado, el doctor Andrés Astacio, cumpliendo con una obligación legal, porque normalmente denunciar es una facultad. Usted puede denunciar, pero si usted es un funcionario público, sobre usted pesa una obligación conforme al artículo 264 del Código Procesal Penal. Y esta querella estuvo precedida de la información dada, no solamente a través de algunas comparecencias en los medios, sino directamente al Ministerio Público. Siguiendo con el ejercicio del cumplimiento de su obligación, el doctor Astacio, que es el vicepresidente ejecutivo de los consejos, el llamado Consejo Unificado, que eso implica el Consejo de Este, de Sur y de Norte, además con un poder para representar al Estado otorgado por el señor presidente de la República, ha presentado, como le dije, una querella que es un acto inicial del procedimiento. Como tal, también se ha anunciado en los medios de comunicación que recientemente hubo una compra que se hizo de unos productos en los cuales el Estado se ahorró prácticamente la mitad de lo que hubiera pagado si se hubiese mantenido el esquema de prácticas indebidas que estuvo operando al interior de las empresas distribuidoras de electricidad. ¿Cuál era la descripción de ese esquema, doctor Ramón Núñez? ¿Cómo era estructurado? ¿Cómo no? Hay múltiples prácticas, llamémosle, hay todo un catálogo, para usar el nombre, catálogo de prácticas corruptas que afectaron seriamente los fondos de esas entidades, el patrimonio de esas empresas distribuidoras de electricidad y, en definitiva, fondos públicos, porque estas son empresas públicas que reciben un fuerte financiamiento estatal consignado en el presupuesto debido a un déficit que han venido arrastrando esas empresas.
donde el Estado es el capital, es el principal accionista además. Resulta que en cada una de esas empresas distribuidoras de electricidad se identificaron, como yo les señalé, prácticas indebidas en torno fundamentalmente a las asignaciones, a las compras y contrataciones, y también en otras actividades que tienen que ver con su propia administración. Pero para poner algunos ejemplos que ya se han planteado, bueno, también en la CDEE también hubo prácticas que van riñen con la ley. Pero en términos explicativos, doctor, entiendo que quizás podamos digerirlo en un lenguaje llano que nos está escuchando. ¿Qué era lo que hacía ese entramado corrupto? Fundamentalmente, la asignación, la contratación prácticamente a un solo suplidor de una cantidad de bienes, valiéndose de maniobras, sobre la idea de que se trataba del único proveedor, la violación a todas las reglas y procedimientos de contratación. Para poner un ejemplo de prácticas corruptas, está el hecho de modalidades de compra. Por ejemplo, una de las modalidades de compra es la de comparación de precios, en la que se invitan a algunos suplidores a los fines de comparando el precio, pero para aplicar esa modalidad conforme al sistema de contratación pública en República Dominicana, para poner un ejemplo, andaba en un año por 3.4 millones de pesos, lo que se podía contratar a través de esa modalidad. Sin embargo, pudimos identificar casos en los cuales se hacían compras por 40 millones, por 60 millones, por 20 millones, o sea, muy por encima del umbral, usando esa maniobra de acudir a esa modalidad excepcional de comparación de precios. También está el tema que se dio con los financiamientos internacionales de los organismos multilaterales y los bancos de inversión. Aquí el vicepresidente ejecutivo de la CDEE jugaba un rol importante porque hacer financiación internacional implicaba una relación, una intervención de la entidad pública que es la CDEE. ¿Y qué ocurrió ahí? Bueno, que se identificaron prácticas como la siguiente: contratistas a las que se le asignaron compras o contratos con esos fondos internacionales, en las que se identificó que todas tenían que comprarle a un mismo suplidor, a un único suplidor, y ese suplidor le vendía en una misma época a distintos contratistas a precios todos sobrevaluados, pero con unas diferencias escandalosas. O sea, un precio de un producto, por ejemplo, al contratista A por $300 y al contratista B por 900 y al C por $1,200. Todo eso, ese financiamiento internacional, los contratos, pongo el ejemplo del Banco Europeo de Inversión, esos contratos de financiación contienen una cláusula anticorrupción, o sea, una cláusula de integridad a la que se obligan. Señor Núñez. De esos contratos. Y eso lleva a unos serios problemas hasta el punto de que el Banco Europeo de Inversiones abrió investigaciones cuando se identificó eso, porque fíjense qué ocurría. Se les exigía que presentaran una carta de un suplidor de que ese contratista le había comprado. Ese suplidor resultó ser nada más y nada menos que Solomon. Y Solomon es representada, hablar de Solomon es hablar de Maxi Gerardo Montilla Sierra. Señor Núñez, ¿es cierto que parte de ese proceso que ustedes han hecho como querella también figura que el señor Maxi Montilla falsificaba documentaciones para figurar como la única persona que proveía esos servicios para poder ser beneficiario de los mismos? Y otra pregunta, ¿cuándo comenzará el proceso de investigación
con los 14 implicados, de entrevistas con estos 14 implicados? Mire, amparándose en esa o invocando la calidad de suplidor único o único proveedor o representante exclusivo, en una representación muy extraña que suponía que era solo para las EDES, lo cierto es que se usaron maniobras que, a pesar de las prohibiciones expresas previstas en la ley para las personas que tienen una relación de consanguinidad o de afinidad con los funcionarios a cargo de esas actividades, se contrató con Solomon, que es, como decía, Maxi Gerardo Montilla Sierra, quien lo representa. Y aquí básicamente, al margen del tema de la representación, lo escandaloso era los precios, lo escandaloso era también la violación de los procedimientos, lo escandaloso fue también como en todas las empresas distribuidoras de electricidad se manifestaron prácticas corruptas, como lo que ocurrió en Edenorte. En Edenorte, al amparo de una disposición de la ley que también fue desnaturalizada, se creó una figura de los llamados padrinos del sector. Y lo cierto es que la ley prevé la posibilidad de que usuarios, clientes, que vayan a desarrollar, que se necesita extender redes, puedan hacer la inversión y luego de la propia facturación se va recuperando su inversión. Señor Núñez. Sí, dígame. Señor Núñez, ustedes han estimado, al menos preliminarmente, de que esto se trata de un fraude superior a los 20.000 millones de pesos. Y ustedes han acusado a 14 personas, al menos Sí. Inicialmente. ¿Quién entiende usted de esas 14 personas acusadas que es como, podríamos decir que es o era el cabecilla, el hilo conductor de estos hechos delictivos que usted ha narrado? Mire, aquí hay responsabilidades, la responsabilidad penal es individual. Aquí, como si usted se fija en la querella, las personas encartadas son el antiguo vicepresidente ejecutivo de la CDE y los administradores de cada una de las empresas distribuidoras de electricidad, pero también aquellos contratistas, suplidores, que valiéndose de influencia, de relaciones, de maniobras fraudulentas, terminaron beneficiándose en perjuicio del patrimonio de las empresas y en definitiva de los fondos públicos. Ahí es que entran todo un entramado de sociedades controladas por el señor Maxi Gerardo Montilla Sierra, pero también hay y otras personas que vinculadas a este señor, y también otros, está también un hermano del señor Maxi Gerardo Montilla Sierra, me refiero a Alexander Montilla. Pero entiende usted que Maxi Gerardo Montilla sería el cabecilla. No sé si podríamos llamarle cabecilla, el principal beneficiario, porque aquello que ocurrió fue escandaloso. Le decía lo de los padrinos del sector en Santiago, en Edenorte, más de 20 millones de dólares sobre la idea de que se desarrollaba las redes, pero violando las disposiciones legales. ¿Quién resulta el favorecido por eso? Maxi Montilla. ¿Quién resulta el favorecido por las compras? ¿Y cuáles son las otras prácticas corruptas? Bueno, que primero se hacía el contrato y después se reunía el comité de compras. Escandalosas como esas se pudieron detectar, y lo que hemos hecho, alguien hacía una pregunta acerca de cuál es el procedimiento a seguir. Bueno, exactamente, sí. La querella es un acto inicial del procedimiento, y el Ministerio Público es la autoridad a quien compete la dirección de las investigaciones.
Esto ya está en manos del Ministerio Público, quien va a evaluar los méritos de esta querella, de esta puesta en conocimiento de los hechos, soportado en evidencias que ha hecho el Estado Dominicano y las sedes, y valorará, es lo que se llama, tradicionalmente se le llama al Ministerio Público como el juez de la querella, Sí. o el director de la investigación. Hay un plazo, disculpa, Hansel, hay un plazo para que el Ministerio Público la acoja, la desestime, tiene fecha cierta. El Ministerio Público, los procesos penales están sujetos a plazos, pero en realidad no hay un plazo como muchas personas podrían pensar que esto tiene que hacerse mañana. El plazo es el plazo de duración del proceso, cuando no se han dictado medidas de coerción. Ha dictado medidas de coerción, como están en juego los derechos de personas encarceladas, entonces se activan plazos. El plazo de la investigación, que puede ser de 3 meses o de 6 meses en los ordinarios. Yes. Sí. Escuchándole hablar a usted de este tema, parecería entonces podría parecer una cacería de brujas este encauzamiento cuando por parte del Estado Dominicano, cuando desde la Procuraduría no se ha establecido la persecución a estos implicados. En modo alguno puede ser calificado. Se trata, como yo le decía al principio, no puede ser calificado de ese modo porque se trata, como yo le decía al principio, del cumplimiento de una obligación. O sea, los funcionarios públicos que tienen conocimiento de un hecho punible en las entidades que tienen a su cargo, no es que si quieren, es que están obligados a poner en conocimiento del Ministerio Público la ocurrencia de esos hechos. Y contrario a lo que se puede pensar, esto no es una información base o una querella en base a afirmaciones alegres. No. Eso está soportado en evidencia documental. O sea, ahí está incluso la comunicación del Banco Europeo de Inversiones que le dijo al país, mire, ya no le puedo extender las facilidades crediticias porque tengo una investigación, el banco, abierta a propósito de esas prácticas corruptas. Doctor Ramón, seriamente, no se trata para nada de esto. Esto es un proceso penal y como tal el Ministerio Público le corresponderá hacer las diligencias del lugar. Dos preguntas, doctor Ramón Núñez, con el aspiracional de respuesta sintetizada. O sea, tranquilo. Primero, ¿cuál es la acusación, la tipología jurídica que figura en la querella que ustedes interponen? Y segundo, si en sus hallazgos ustedes se han dado cuenta si la renuncia del señor Tomás Osuna en mayo pasado obedece a esta corrupción que ustedes hoy están denunciando y acusando. Con relación a su primera pregunta, son las siguientes: estafa agravada contra el Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, falsedad en documentos y uso de documentos falsos, soborno, lavado de activos, asociación de malhechores. ¿A cuántos se enfrentan? Esta es la calificación provisional que nosotros hemos hecho, porque el querellante lo que hace es una calificación provisional. Luego el Ministerio Público en su investigación toma las decisiones correspondientes y por supuesto la víctima, el querellante, tiene una participación muy activa en el proceso. Con relación al señor Tomás Osuna, no tenemos ninguna información al respecto, pero desde ya estoy anotando el nombre para ver a qué. Esta acusación podría llegar a los pies de Danilo Medina, unos que han dicho que le quieren retirar la inmunidad parlamentaria del Parlacén para que responda. ¿Podría ser llamado? Lo primero es que la querella no incluye al expresidente Medina. Sí, lamentablemente no hay duda de que personas allegadas, incluso con vínculos de afinidad a él, están involucradas y vínculos de consanguinidad, pero nosotros hacemos
una exposición al Ministerio Público de aquellas conductas penalmente relevantes que involucran a personas específicas. El Ministerio Público hará la investigación, no tiene límites en cuanto a la extensión de la investigación, pero en ningún momento esta querella ha sido presentada contra el expresidente Medina. Señor Núñez, gracias por acompañarnos. Le hago una última pregunta que nos llega por nuestro canal de WhatsApp, el 829-556-1200. Yo estoy en creer que quizás es uno de los afectados, porque dice, bueno, es abogado del Estado, pero ¿quién le contrató? ¿El Ministerio de Energía y Minas? ¿La Presidencia de la República? ¿Quién ha contratado a su persona para adueñarse de este caso y representar a la víctima, en este caso, que es el Estado? O si forma parte del anuncio de los abogados que dijo el Estado al principio que iba a contratar para defender el dinero robado. Vamos a ver, usted puede responder, señor Núñez. Adueñarse del caso, no sé si sería la expresión correcta, pero ciertamente la obligación del abogado es inmediatamente entregarse al caso que tiene a su cargo y cumplir sus tareas. Nosotros hemos sido contratados por las empresas distribuidoras de electricidad, de modo que yo creo que eso puede responder a su pregunta. Y hacía referencia, se trataba de algún equipo de abogados. Entonces, en el caso concreto, se trata de una contratación por las empresas afectadas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ramón Núñez Núñez. Quizás dicen que eran primos, su papá, ¿verdad? Sus padres. Puede ser. Gracias a usted. Gracias por acompañarnos. El señor Núñez es el abogado del Estado en el caso del presunto fraude superior a los 20,000 millones de pesos cometidos por exfuncionarios, presuntamente, contra el Estado Dominicano vía EDENORTE, EDESUR y EDEESTE. Y vuelve a sonar, sobre todo en la avenida Enriquillo, la canción aquella, pobre cuñado, pobrecito mi cuñado. A nivel Rosario más cerca.